Cordiales saludos. Somos el grupo conformado por Herminio Pareja Mendoza, Sosa Rodríguez Dafne Milene, Pedro Andrés Sarabia Ascona y Jean Polangelo Chunga Chunga. Y en esta presentación analizaremos el impacto ambiental en los manglares de San Pedro de Vice, ubicados en la región de Piura. Nuestro objetivo no es describir ampliamente el manglar, sino explicar cuál es el problema ambiental principal, cuáles son sus causas y qué consecuencias genera en el ambiente, la economía y la sociedad local. Muy buenas, yo soy la alumna Dagnes Sosa y a mí me tocó tocar el tema de ecosistemas de impacto principal. Primero ante todo, el ecosistema elegido por los manglares de San Pedro de Vice, ubicados en la provincia de Sechura, región de Piura. Este espacio es algo importante porque funciona como un refugio de aves y una zona de reproducción de especies acuáticas y una barrera natural frente a la erosión costera. Pero sin embargo, actualmente está presentando el deterioro progresivo causado principalmente por las actividades humanas, entre los problemas más relevantes que se encuentran a la contaminación del agua. La acumulación de residuos sólidos, la tala, quema de árboles y vegetación, y la extracción no regulada de recursos y la presión de actividades como el turismo informal o el crecimiento urbano. Los manglares de San Pedro de Vice son reconocidos como un sitio de importancia, reconocidos como un sitio de ambiental y también Ramsar, lo que refuerza su valor ecológico y la necesidad de protegerlos mucho más. Lo cual muestra a que el deterioro está siendo más extenso, está dando mucho impacto y está dañando el hábitat donde viven algunos animales y especies que están a punto de llegar a su era de extinción. Ok, y seguimos con la siguiente tercera parte, que es causas principales del impacto ambiental. Las causas del deterioro del manglar no son solamente naturalmente, en su mayoría están relacionadas con actividades humanas. La primera causa es la contaminación hídrica, producida por el ingreso de aguas contaminadas, residuos y sustancias arrastradas desde las zonas cercanas. La segunda causa es la acumulación de residuos sólidos, especialmente plásticos y basura que llegan al ecosistema y afectan el suelo, el agua y las raíces del manglar. También se presentan tala o quema de vegetación, lo que produce una cobertura vegetal y debilita la protección natural del ecosistema. Otra causa es la extracción no regulada de recursos como peces, moluscos o crustáceos. Cuando se extraen sin control, se rompen el equilibrio del ecosistema. Finalmente, el turismo informal y la falta de fiscalización aumenta el daño porque muchas actividades se realizan sin control ambiental. Siguiente parte, que es la contaminación hídrica y el suelo. Este tipo es entre la contaminación es tipo agua y suelo, lo cual tiene aguas residuales, agroquímicos, basuras y sedimentos alterados. Esta es una de las causas más graves de la contaminación del agua y el del suelo. El manglar depende de un equilibrio entre agua, sedimentos y vegetación. Cuando ingresan el sedimento y la vegetación, hay aguas y residuos servidas entre sustancias provenientes de actividades agrícolas, que se alteran la calidad del agua y del fango. Esto afecta directamente a los organismos que viven en el manglar. Por ejemplo, los peces y moluscos y crustáceos necesitan agua y sedimentos adecuados para reproducirse y alimentarse. Si el agua está contaminada, disminuye la posibilidad de especies y se debilita la cadena alimenticia. Además, los residuos sólidos pueden quedar atrapados entre raíces del manglar. Esto no solo afecta la imagen del ecosistema, sino que también dificulta el funcionamiento natural, sino que también el crecimiento y altera en los espacios donde viven algunas de estas especies. La tala, quema y extracción no regulada son actividades humanas directas que deterioran el equilibrio del manglar. Tala, quema y extracción no regulada. Actividades humanas directas. Tala del mangle, quema de vegetación, extracción sin control, perturbación de aves y fauna. Otra causa importante es la intervención directa del ser humano sobre el ecosistema. La tala y quema del mangle reducen la vegetación que sostiene el equilibrio del manglar. Las raíces del mangle ayudan a fijar el suelo, proteger la costa, servir como refugio para especies pequeñas. Cuando se elimina esta vegetación, el ecosistema pierde estabilidad. También existe extracción no regulada de recursos. El problema no es que la población aproveche el manglar, porque muchas familias dependen de actividades como la pesca artesanal. El problema aparece cuando la extracción supera la capacidad de recuperación del ecosistema. Además, algunos estudios sobre ecoturismo en los manglares de San Pedro advierten que cuando la población acude sin control, se produce degradación por tala, caza, perturbación de aves, compactación de suelo, etc. Fue un gusto. 6. Turismo informal y débil fiscalización.
El uso desordenado del espacio y la falta de control generan presión constante sobre el manglar. El turismo informal y la desfiscalización. El turismo puede ser positivo si se maneja de forma ordenada, pero también puede convertirse en una causa de impacto ambiental si no existe control. El ingreso de visitantes sin rutas definidas, sin un manejo de los residuos y sin vigilancia, puede generar basuras, ruidos perturbadores a las aves y compactación del suelo. La desfiscalización gubernamental también agrava el problema si no hay un control eficiente, como la tala, la quema de árboles, de residuos o la extracción de recursos. Las actividades dañinas se repiten y convergen en un impacto ambiental. 7. Consecuencias en seres vivos. Las consecuencias ambientales se observan primero en los organismos que dependen del manglar para vivir, alimentarse y reproducirse. En el caso de los mangles, la tala, la quema y la contaminación afectan el crecimiento y reducen la capacidad de proteger el suelo. Si disminuye la vegetación, también disminuyen los espacios de refugio y de reproducción de los animales. Las aves también se ven afectadas porque el manglar funciona como una zona de descanso, de alimentación y de refugio. Si aumenta el ruido, la presencia humana desordenada y la contaminación, las aves pueden irse a otras zonas. En el caso de los peces, los moluscos y crustáceos, el impacto es directo porque las especies marinas dependen del agua, del fango, de las raíces del mangle para reproducirse. La investigación florística sobre San Pedro de Vice muestra que este ecosistema tiene especies vegetales características como son la Rhizophroma mangle y la Avicennia germinanis, las cuales cumplen funciones ecológicas muy importantes dentro del mangle. Consecuencias en elementos no vivos. Elementos no vivos afectados son el agua, suelo, sedimentos, línea costera. El impacto ambiental no solo afecta a los seres vivos, también afecta elementos no vivos del ecosistema como el agua, el suelo, sedimentos de la línea costera. Cuando el agua se contamina, cambia la calidad del hábitat. Cuando el suelo se compacta o se llena de residuos, se dificulta el crecimiento de la vegetación. Cuando los sedimentos se alteran, se modifica el equilibrio del manglar, porque este ecosistema depende mucho del contacto entre agua, barrio y raíces. También puede aumentar la erosión costera. Los manglares funcionan como una barrera natural que ayuda a proteger la costa. Si se debilita la cobertura vegetal, la zona queda más expuesta al oleaje, a la pérdida de suelo y a eventos climáticos extremos. Por eso, el deterioro del manglar no es un problema aislado, afecta la estabilidad física del territorio. El deterioro del manglar tiene graves efectos económicos y sociales en nuestra comunidad. Efectos económicos y sociales. El deterioro del manglar afecta directamente a la economía y al bienestar de la comunidad. Efectos económicos. Menor pesca, disminución de peces, moluscos y crustáceos. Menos ingresos, afecta a la economía de familias que dependen de la pesca y la recolección. Turismo afectado. Un manglar degradado pierde atractivo y oportunidades de trabajo local. Efectos sociales. Hay conflictos, enfrentamientos por el uso del territorio entre pesca, conservación, turismo, agricultura y expansión urbana. Afectación familiar. La disminución de recursos afecta a la economía y la estabilidad de familias locales. Menor calidad de vida. Menos recursos, menos ingresos, más problemas ambientales, también afectan el bienestar comunitario. Entonces, el problema ambiental no solo significa naturaleza, también viene a ser lo que viene afectando directamente a la comunidad. Cierre y futuras medidas de mitigación. Comprender el problema permite proponer acciones para proteger el manglar y a la comunidad. Cierre y futuras medidas de mitigación. Comprender el problema permite proponer acciones para proteger el manglar y la comunidad local. Conclusión. El deterioro del manglar afecta al ambiente, la economía y la sociedad. Comprender sus causas y consecuencias permite proponer medidas de mitigación. Aquí hay algunos ejemplos de medidas de mitigación. El manejo adecuado de los residuos sólidos que puedan haber. Control de actividades extractivas, no exagerar. Educación ambiental, educar a los jóvenes, a los niños para que puedan tener más criterio en ese tipo de cosas. Vigilancia y fiscalización. Recuperación de zonas degradadas. Proteger el manglar es proteger la biodiversidad, la economía local y la calidad de vida de la comunidad.